Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Este martes es día 29 de julio. En él la Iglesia celebra la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, es decir, de los hermanos de Betania, en cuya casa el Señor se alojó con cierta frecuencia, donde fue también recibido, donde presidió la misa y enseñó. Allí donde Marta le sirvió con toda su dedicación, esfuerzo y cariño, y donde María se sentó a sus pies para escuchar sus palabras. Pues vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios. Recuerden que como primera lectura hacemos una lectura del Éxodo, y como evangelio, un evangelio de San Mateo. Al ser simplemente una memoria, no una fiesta, no hay lecturas propias. Pero cuando en alguna de las lecturas se pueda encontrar una mención del personaje cuya fiesta se celebra, entonces es obligatoria. Entonces, en el Evangelio se mencionan a Marta y María, y también a Lázaro. Por tanto, hay que elegir entre dos evangelios, uno de Lucas y otro de Juan, en que se mencionan a estos hermanos de Betania. Pero sí, como primera lectura, mantenemos la del libro del Éxodo, y con ella comenzamos. Es del capítulo 33, los versículos 7 al 11, y del capítulo 34, los versículos 5 al 9 y el 28, que dicen así. En aquellos días Moisés levantó la tienda y la plantó fuera a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después Moisés volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés se quedó en la presencia del Señor y pronunció su nombre. El Señor pasó ante él, proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad,
que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes, y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés, al momento, se inclinó y se postró en tierra, y le dijo: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días con sus 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Pues con esta lectura larga, compuesta de distintos retazos de 2 capítulos distintos del Éxodo, pues estamos contemplando una instantánea del pueblo después de aquella ruptura de la alianza en la que se crearon un becerro de oro y se postraron ante él. Moisés habla ahora con Dios cara a cara, y Dios permite que se renueve la alianza. Para eso está la tienda del encuentro. Ese será el primer punto de nuestra reflexión. La tienda del encuentro. Era como un templo portátil. Se levantaba fuera del campamento y constituía un lugar sagrado, donde Moisés se encontraba con Dios cara a cara. De alguna manera se quería representar que para tratar con Dios hay que tomar un poco de distancia en relación al mundo y a los hombres. Hay que salir del ruido, del bullicio. Hay que buscar el silencio, la soledad. La oración exige de nosotros un espacio interior, reservado, como el que tendrán en el Evangelio Marta y María en su casa para estar con Jesús. El pueblo permanecía de pie, atento, mientras Moisés entraba, signo de veneración, de respeto ante la oración, ante el diálogo del mediador, como tal era reconocido Moisés con Dios. Esa sería la primera reflexión, la tienda del encuentro y la importancia que tiene para nosotros y la necesidad que tenemos nosotros de buscarnos nuestras tiendas del encuentro. Una segunda reflexión es que Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Es una expresión muy fuerte. Se subraya esa cercanía extraordinaria, única, que tiene Moisés con Dios. Ciertamente Moisés no veía el rostro del Señor. Incluso en una ocasión se lo pedirá. Y Dios le dice que nadie puede ver a Dios sin morir. Por tanto, lo importante, la relación estrecha, amistosa con Dios. Y hablar de amistad en el cristianismo no puede escandalizarnos. Si nosotros fuéramos musulmanes, sí quedaríamos chocados y escandalizados de esa expresión. Pero somos cristianos y no se trata, por tanto, de ninguna exageración. No se trata de una falta de respeto respecto de Dios, ni muchísimo menos. Es Él el que quiere, el que propicia, el que busca esa amistad. La amistad con Dios se entabla cuando hay confianza plena en Él, cuando hay
escucha atenta a Él, cuando hay fidelidad a su amor. Todo eso va construyendo la amistad con Dios. Pero fíjense, también en este episodio Moisés es figura de Cristo. Hablaba cara a cara con Dios. Jesús, el Hijo único, es el único que contempla al Padre y habla cara a cara con Él en un diálogo continuo, ininterrumpido. Él es el que luego nos revela y nos muestra su rostro. Una tercera consideración, muy bonita. Cuando Dios desciende en la nube y proclama su nombre delante de Moisés, no pronuncia una sola palabra, sino que se manifiesta con unas expresiones que revelan quién es Él verdaderamente, cuál es su identidad más profunda y verdadera. Dios dice, el Señor, es decir, Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en amor y fidelidad. Este sería el autorretrato de Dios. Dios no se manifiesta como un juez implacable, severo, sino como un Dios cercano, lleno de paciencia, de ternura, un Dios entrañable, fiel. Y esas expresiones con las que Dios se llama a sí mismo en este texto admirable del Éxodo van a ser recogidas muchas veces por los salmos. Van a aparecer estas expresiones en los profetas. Es una de las grandes revelaciones de todo el Antiguo Testamento. Yahvé, Yahvé, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, como ha mostrado con el episodio del becerro de oro, lento a la ira y rico en amor y fidelidad. Y ante la revelación de Dios, Moisés se envalentona y suplica y se postra. Le dice, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros. Él desea que Dios sea Dios con nosotros, siempre, que sea Emmanuel, como se manifestará más tarde a través del profeta Isaías, como se manifestará en el Evangelio, en el nacimiento de Jesús. Esa tiene que ser también nuestra súplica continua. Si realmente tú me quieres, Señor, Dios mío, si de verdad me quieres, no me abandones. Ven siempre conmigo, ven siempre con nosotros, camina con nosotros, aunque seamos un pueblo de dura cerviz, aunque seamos un pueblo rebelde y pecador y obstinado en el mal, si tú nos amas, no nos dejes. La oración de Moisés es oración de intercesión por todo el pueblo, es oración de adoración, pero también adoración de súplica. Se confía a ese Dios que se le ha manifestado, que se le ha revelado así, de esa manera. Y luego, como último punto respecto a este texto del Éxodo, aquello que dice de que Moisés estuvo con el Señor 40 días con sus 40 noches sin comer pan ni beber agua. Suena evidentemente a exageración, sin que yo discuta la historicidad absoluta, ¿no?, del relato. Pero yo creo que más allá de la historicidad absoluta o no del relato y de la expresión de 40 días y noches sin comer ni beber, pienso que hay más que un ayuno físico.
quiere decir que permanece con Dios de una forma prolongada, totalmente atento a Él, descuidado de todo, hasta de las necesidades más urgentes e importantes. Esa atención de Moisés a Dios, ese permanecer en su presencia, que van a permitir que Él regrese hacia el pueblo con las nuevas tablas de la ley, las que sustituyen a las que Él mismo había roto en un ataque de ira santa. Ya hay unas nuevas tablas. La alianza de Dios que había quedado rota por la infidelidad del pueblo ha sido restaurada gracias a Moisés. La amistad con Dios ha sido recuperada. Y como digo, gracias a Moisés. Si la primera lectura ha hablado de Moisés, el gran amigo del Señor, el Evangelio nos va a hablar de unos amigos del Señor, unos hermanos amigos del Señor. En San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, leemos lo siguiente. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Este texto lo escuchamos no hace mucho tiempo, bastante reciente, pero nosotros, sin embargo, encontramos puntos para nuestra reflexión. En primer lugar, la acogida que le brindan siempre en esta casa a Jesús. Jesús es amigo de los tres hermanos. En este texto solo se mencionan a Marta y María. Juan hablará de Lázaro. Si Jesús volvió tantas veces a esta casa, es porque se encontraba muy a gusto con esta compañía y en este lugar. Betania era para Jesús un paréntesis, un descanso. Era un lugar de intimidad, donde Jesús se encontraba como en su casa. Un lugar para descansar no es simplemente un lugar donde se le abra la puerta. Hay que saber detenerse con Él. Hay que saber escucharle. Acogerle no es simplemente servirle una comida. Eso se hace en cualquier establecimiento, en cualquier restaurante. Pero acoger es interesarse por Él. Interesarse por lo que Él dice, por lo que Él enseña. Es lo que se refleja en la actitud de María de Betania.
Es una maravillosa acogida. Pero nos fijamos en Marta. Dejémonos de dicotomías como se ha hecho tanto en la espiritualidad tradicional de contraponer vida activa y contemplativa. Marta se afana en los preparativos de la mesa, los cuidados, y no está mal. Eso no se cuestiona por parte de Jesús. Si acaso, ya que ella interviene ante Jesús para exigirle que le diga a su hermana que vaya a ayudarle, entonces lo que Jesús cuestiona es su inquietud, no su acción, sino su inquietud. Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Cuando uno se siente así, inquieto, falta de paz, de silencio, de actitud de escucha, no puede escuchar realmente. Pero cuando se trata de Jesús, nos estamos perdiendo lo más importante, porque lo más importante es estar con Él. Es, por tanto, escucharla. Marta, pues, representa a todos los que trabajan por el reino con buena voluntad, pero que necesitan también aprender a pararse. Necesitan aprender a orar, a hacer silencio, a buscar la serenidad interior, la calma, la paz. Es sorprendente la figura de María. Se sienta como un discípulo, y los discípulos de los rabinos eran siempre varones. Pero no hace preguntas como se le hacían a los maestros. Simplemente escucha. Y en esa escucha Jesús dice que ha escogido la mejor parte. Eso no quiere decir que Marta haya escogido la peor parte, algo malo o imperfecto. No, no quiere decir eso, sino que siempre tiene que haber una jerarquía, tiene que haber prioridades. Lo más importante es lo que está haciendo María. Y eso es lo que hace y debe hacer siempre la Iglesia. Por tanto, no se está enfrentando acción con contemplación, sino que se está invitando a poner orden. Primero hay que escuchar y después actuar, porque si actuamos sin escuchar, podemos hacer cosas que no sean las que Dios quiere que hagamos. El peligro en nuestra vida espiritual no es trabajar, no es hacer apostolado, sino olvidarnos por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.